Buenas tardes a todos. Gracias a Luis. Qué gusto escucharle su voz por esa lectura. Fue bien escogida, maravillosa. Tiene algo o mucho que ver con la temática que vamos a tratar. Siempre con los estudios que nos brinda Juana de Ángelis. ¿Cómo estás, Mireya? Mireya Rubí, ¿cómo te va? A todos, un cariñoso saludo. Y aprovechando toda la enseñanza que nos brinda Juana de Ángelis a través de la pluma de Divaldo, nosotros vamos a compartir un estudio, porque solo hacemos eso, estudiar, comprender para poder aplicar. ¿Qué vamos a aplicar hoy aquí? El amor, porque para ser feliz es necesario amar. Basada en la parábola del hijo pródigo, nosotros vamos a encontrar en esta parábola, nosotros vamos a encontrar en esta parábola ese manantial de profundas informaciones psicológicas y guarda un tesoro de símbolos y sentidos que merecen ser cuidadosamente estudiados y analizados a fin de poder extraer de su contenido las lecciones de salud, de paz, de amor necesarias para una existencia rica y bendita. El Evangelio de Jesús fue objeto de interpretaciones equivocadas, enfermizas, perturbadoras, según el equilibrio emocional y espiritual de aquellos que hicieron las traducciones de los escritos evangélicos, de teólogos, de pastores, quienes se hallaban más interesados en proyectar su propia sombra en la que se debatían que las extraordinarias orientaciones de luz de las cuales el Evangelio era realmente portador. El Evangelio siempre ha propuesto, el Maestro Jesús en sus enseñanzas, por supuesto, ha propuesto siempre la humildad, pero conducía a sus seguidores a través de trastornos de conducta porque estimulaban el rechazo de la existencia física, la falta de consideración de sí mismo, el autodesprecio, el culto al masoquismo, disfrazado de santificación, y todo eso como un camino para la iluminación. ¿Cómo es posible que la vida, ese incomparable tesoro concedido por Dios al ser humano, sea considerado como algo despreciable, digno de no ser respetado en sus más profundas significaciones, tales como la alegría, el bienestar, la práctica saludable del sexo, la solidaridad, la convivencia, juzgando todos estos ejercicios como negativos para imponer el aislamiento, la abstinencia sexual severa, la castración, el silencio y el sufrimiento en nombre de la buena nueva? Todo este análisis nos lo presenta la querida Juana de Ángelis, nuestra instructora en psicología, para presentarnos con la pluma maravillosa de Divaldo en este libro llamado En busca de la verdad, donde hay las parábolas que ella misma denomina las parábolas del encuentro. Entonces, normalmente al Maestro Jesús, por el solo hecho de convivir o de compartir con aquellos que eran rechazados, pecadores, en fin, publicanos, porque eran los cobradores de impuestos, él era censurado. Él era censurado por esa sencilla razón de convivir con aquellos que eran rechazados por los jefes,
por los gobernantes, por los sacerdotes, los del Sanedrín, por los que tenían la autoridad transitoria aquí en la tierra. Los enfermos del cuerpo buscaban la cura, buscando al Maestro Jesús, la cura que les restituyera la salud. Todos esos males de los cuales ellos eran portadores, como la ceguera, la mudez, la parálisis, la cuadriplegia, en fin, todo lo que se sufría, que nos cuentan los evangelistas, eran considerados como graves compromisos. ¿Quiénes lo consideraban así? Los mismos administradores de la justicia y del gobierno. Para ellos era la intolerancia religiosa y social de aquella sociedad que era realmente perversa y castradora. Veían en los enfermos a los desechables, sin valores. Esa era la sombra colectiva. Esa sombra colectiva se cernía, cubría realmente a toda Israel y a todos los servidores de mayor reputación. Aquellos fariseos, los levitas, los sacerdotes y los escribas. Allí estaban con ellos los gobernantes, los que tenían el poder transitorio sobre la patria, todos envueltos en su sombra colectiva, en su inferioridad, en su bajeza moral, porque todos vivían de las falsas apariencias. Entonces, cuando nosotros ya encontramos a través de la doctrina, bendita sea esta doctrina, encontramos la claridad que ella nos brinda, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente los fariseos, los escribas, los levitas, esos que pasaron de largo cuando encontraron al hombre golpeado, maltrecho, y que solo fue el buen samaritano quien se detuvo a ayudarlo, ellos solamente se preocupaban por cumplir 613 preceptos, o sea, 613 mandamientos creados por ellos, por el Sanedrín, por los sacerdotes, por los fariseos. Pero todos esos mandamientos eran referentes al cuerpo, al lavarse las manos, al dejar los zapatos a la entrada, al saludarse con 2 o 3 besos, en fin, todo lo que era referente al cuerpo. Aunque interiormente se hallaban deteriorados por la muerte del sentimiento y por la presunción. No amaban a nadie. Amaban la posición de la cual disfrutaban. Amaban la autoridad que podían ejercer al pueblo. Los mantenían en la ignorancia, presumidos y subyugados, porque realmente en ellos no habían valores. Entonces, esos que solamente se preocupaban de los preceptos externos, de aquello que era referente al cuerpo, denigraban, censuraban y apartaban de la sociedad a los otros que eran enfermos físicos, pero que no tenían sino la esperanza de un Mesías que trajera para ellos el consuelo, la protección, el crecimiento de la fe. Todos ellos, sacerdotes, escribas, levitas, fariseos, disimulaban todos sus conflictos porque realmente lo que les importaba eran los falsos prestigios, que se les honrara, que se les rindiera homenaje, que se humillara el pueblo ante ellos. Y todo lo que para ellos era un título, una corona, un anillo, una piedra preciosa, valores de orden material, era lo que realmente a ellos les importaba. Entonces encontramos en estos señores que realmente ellos estaban mucho más enfermos, porque era una enfermedad de difícil diagnóstico, porque a ellos solamente se los estaba comiendo era la insatisfacción, la envidia. Y tenemos un capítulo de la envidia en el libro Vidas Vacías de Juana de Ángelis,
el último capítulo sobre la envidia. Ellos eran enfermos del alma, aunque su prójimo, el pueblo, tuviesen enfermedades del cuerpo y ellos por eso lo despreciaban. La enfermedad de ellos era peor, eran enfermedades del espíritu. Por lo tanto, la recuperación de ellos era mucho más difícil. Y tenemos aquí palabras de Jesús tomadas en Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los trataba con energía, con autoridad. El Maestro Jesús era un hombre viril, con carácter, era dulce. En él había un crecimiento del ánima y el ánimus. Él traía el prototipo, el arquetipo de la perfección. Por eso él podía con autoridad decirles a ellos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, todos blanqueados y hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de iniquidad, de inmundicia, de huesos de muertos. Entonces, cuando él les habla así de esta manera, lógicamente está creando una enemistad mayor de ellos hacia el Maestro Jesús, un odio que los llevó a perseguirlo, que lo llevó a calumniarlo, a denigrarlo, a maltratarlo, pero que al Maestro Jesús no le pudo, porque él traía su misión y estaba dispuesto a cumplirla hasta el último segundo de su existencia física. Estas son parábolas psicoterapéuticas, parábolas que realmente van a sanarnos a nosotros cuando las entendamos con el análisis que Juana de Ángelis, nuestra gran psicóloga, nos presenta. ¿Por qué? Porque se percibe que los enemigos no le censuraban la conducta al Maestro Jesús, que era un hombre integral, un hombre puro, un hombre sin mancha, un hombre sin nada que censurarle. Ellos no le censuraban nada al Maestro Jesús en su conducta, pero sí le censuraban que él estuviese con los pecadores, con los enfermos, con los marginados de la sociedad, con aquellos que realmente lo necesitaban. Pecadores y cobradores de impuestos, porque los cobradores en todas partes son un poco rechazados, pero los impuestos eran muy graves y ellos sabían que eran para la corona del Imperio Romano. Pero al Maestro Jesús lo censuraban porque compartía con ellos. Es decir, ellos hubiesen deseado que el Maestro Jesús estuviera con ellos practicando los 613 mandamientos externos de la vida social y nada de la vida moral que ellos hacían. Entonces, eso era lo que a ellos les disgustaba. Y se olvidaban de que realmente el Maestro Jesús era aquel hombre que no tenía sombra, que no tenía ningún tipo de problema, que no tenía ningún tipo de temor, de conflicto, que podía acercarse a los impuros, a los pecadores. A él no le iba a pasar nada. Él podía hacer todo aquello para ayudarlos. Había un amor fraterno en ellos para poderlos recuperar e integrarlos nuevamente a la vida, porque cada vez que curaba a uno de ellos, que les decía, vete, no peques más, no te suceda algo peor, y preséntate al templo, porque en el templo estaba el libro de los vivos, y ya ellos no figuraban en ese libro, pero al presentarse sanos, tenían que reincorporarse a la sociedad y figurar como miembros de esa sociedad. Por conveniencia, también por perversidad en la que se complacían, habían olvidado la grandeza del amor. Realmente el amor era para ellos un sentimiento muerto. Pero el Maestro Jesús vino a exponer el amor en la plenitud, en todos los matices. El amor se presentaba como la propuesta liberadora y traía consigo un profundo significado, porque no se trata del amor pasión,
no se trata del amor atracción, no se trata del amor pareja, es ese amor bien descrito por Lázaro en el Evangelio según el Espiritismo, en ese capítulo 11 de amar al prójimo como a sí mismo en su numeral 8. Entonces, cuando ellos olvidan el amor por su conveniencia, porque eran perversos, porque tenían secos los sentimientos, allí ellos estaban perdiendo esa poderosa herramienta de liberación que el Maestro Jesús podía traerle. Por eso se puede afirmar, dice Juana de Ángelis, que estas son las 3 parábolas de los perdidos, parábolas psicoterapéuticas. El hombre que deja el rebaño de 99 ovejas por una que se le había perdido, sale en busca de ella. Y qué alegría cuando la encuentra y la trae a su rebaño. La segunda parábola, la mujer que pierde una moneda, una dracma, y busca bajo la cama, bajo la silla, bajo la mesa, entre la escaparate, en la maleta, por todos lados. No había luz, buscó la lámpara, buscó la vela, lo que fuere, pero empezó a buscar su moneda. Así tuviera más, así no le hiciera falta para comer, a uno no le gusta que se le pierda nada, y de mujer menos. Entonces, esta es la otra parábola de los perdidos, quien pierde una moneda y hace todo lo posible por encontrarla. Y por último, la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va, pide su parte de su herencia y se va a un país lejano. Lo que significa un país lejano, según la psicología de Juana de Ángelis. Ese hijo se perdió para su familia, especialmente para su padre. Pero estas son las parábolas que van a representar y a ser consideradas las parábolas del encuentro y autoencuentro. Y nos habla Juana de Ángelis de los tesoros que tenemos en la salud. Los que poseemos salud nos hace sentir joviales y alegres, una riqueza en nuestra alegría, porque la salud promueve la tranquilidad. Cuando nosotros quizás nos enfermamos es cuando valoramos la salud. Mientras estamos bien, no nos damos cuenta de que estamos saludables. Solamente cuando nos duele la espalda o las rodillas, la cabeza, intestino. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay salud, cuando la perdemos. La salud promueve la tranquilidad y amplía la capacidad de amar. Y vemos en este cuadro, en estos tres episodios de un solo cuadro, el cuadro de Rembrandt, que está en Moscú, Rusia, está en un museo de alto prestigio. Vemos la cara de ese Padre misericordioso que durante toda la narración de este evangelio, digamos de esta parábola, no es un acontecimiento real, fue una parábola que el Maestro Jesús utilizó para enseñarnos. Durante toda la narración, este Padre ama tanto a aquel hijo que pide su plata de su herencia y se va supuestamente a autorrealizarse, a hacerse solo, a hacer su vida, a buscar amigos del dinero, no de él, y a buscar todos los placeres. Este hombre que se fue a un país lejano regresa fracasado, pero el Padre lo ama, así como ama al otro que se quedó a su lado, pero que vive emocionalmente alejado del sentimiento de cariño y de ternura a su padre anciano, hacia su progenitor. Él se queda allí también por conveniencia y porque hay un interés. Dice Juana de Ángelis que hay un gran interés de estar al lado de su padre que se convierte en su proveedor. Dice que el hijo mayor en la narrativa en ningún momento
muestra afecto porque su hermano haya regresado. Al contrario, muestra disgusto. Entonces, esto es parte de una conducta formal. Él era pusilánime. Él aparentaba ser fiel, pero realmente era un interesado. Fiel a su padre, porque él le dice, yo he estado todo el tiempo a tu lado y a mí no me has dado ni un cabrito para yo hacer fiesta con mis amigos. Pero nunca se refiere a su hermano que regresó sin ropa, sin calzado, espelucado, sucio, harapiento, hambriento, desnudo, maltrecho. Nunca mostró un sentimiento de compasión, porque él no se refiere nunca a su hermano que regresó derrotado y humillado, llamándolo hermano, no, sino que él utiliza expresiones muy fuertes contra el padre, cuando le dice de manera hiriente, ese hijo tuyo está ahí, ese hijo tuyo que te abandonó y que te pidió la mitad de la herencia, ha regresado y está ahí, y le estás haciendo tremenda fiesta. Mandaste matar al becerro más gordo. En esas expresiones había desprecio deliberado, celos enfermizos y un indescriptible sentimiento de venganza, porque pensaba enseguida que al regresar su hermano, ya la herencia no iba a ser para él solo, le va a tocar compartir. El cariño del padre le generaba celos cuando su padre lo amaba tanto como a él, como a este que se fue, regresó derrotado, humillado, pero el hermano no aceptaba ese regreso. Y su padre le dice, hijo, que en ese lenguaje que utiliza el Maestro Jesús, le dice, es niño, porque los hijos, aunque crezcamos y lleguemos a la tercera y cuarta edad, si nuestros padres están vivos, nosotros seguimos siendo sus hijos, sus niños. Y él le dice, el padre le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que es mío es tuyo. No hay problema. Todo lo que es mío es tuyo. No tienes de qué preocuparte. Allí vemos entonces en la psicología transpersonal que nos presenta Juana, que el padre había alcanzado el self. Ese self que conocía la razón de por qué el despecho del hijo mayor, y él procura tranquilizarlo al decirle, todo lo mío es tuyo, no tienes de qué preocuparte. Pero era preciso, le dice además, que festejáramos y nos alegráramos, porque ese hermano tuyo, cuando él le dice ese hijo tuyo, le recuerda, ese hermano tuyo estaba muerto y volvió a vivir. Estaba perdido y fue encontrado. Por eso es la parábola de las tres parábolas, la parábola de los perdidos. Este hermano apareció. Por allí un conjunto centroamericano grabó Juan en la ciudad, dedicado al hijo pródigo. Entonces vamos mirando en las diferentes expresiones que nosotros podemos encontrar del hijo pródigo, que el amor del Padre es espontáneo, es el amor de nuestro Padre Creador hacia nosotros, que hemos venido a este país lejano a trabajar, a producir, a autorrealizarnos. Y Él nos recibe de regreso, con equivocaciones, con errores, con alguna que otra conquista. Nos recibe amoroso y nos brinda la oportunidad de entrar a la casa. Es decir, de volver a la vida física, de reencarnar con su infinita misericordia. Este padre, al ver al hijo a lo lejos, corrió y se llenó de compasión. Le dolió ver a su hijo en ese estado lamentable.
Divaldo nos explicaba lo que significaba estar sin calzado. Era una afrenta. Por eso él le pide a los criados, vístanlo, pónganle calzado, pónganle su anillo. Es decir, le restituye todos sus haberes. Le vuelve a dar su nivel de hijo, aun cuando él en el mensaje que le manda solamente le pide que lo deje ser el que cuide el ganado de los cerdos que comían, de alguna manera comían algarrobas, para que pudiera él compartir esas algarrobas con su ganado porcino. Eso fue lo que él pidió, así sería su derrota, su humillación. Porque él regresa y le dice, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentido. Y el Padre amoroso lo recibe y le restituye su nivel. Se arroja a él y lo cubre de besos. En el rostro, en el cuello. No le importaba que estuviera sucio. Esos besos fueron las señales del perdón y de la compasión. Ese perdón y compasión no es más que el amor. Es sin duda el amor la terapia más eficiente a todos los males que a nosotros, seres humanos, nos afligen. De una manera particular y en general a la sociedad. Porque es que el amor, cuando se expresa, despierta en nuestro prójimo su amor. Y se vuelve recíproco y comienza a descubrir en los escondirijos de nuestro psiquismo, de nuestra alma, de nuestra trayectoria, los escondirijos del egoísmo, y lo empieza a sacar para poderlos modificar. El amor comienza entonces a producir, a despertar, a elaborarse, a estimularnos ese cambio que nosotros necesitamos. Es con el amor que podemos destruir el egoísmo. Y el hijo mayor había quedado con sus sentimientos resecos, totalmente resecos, resentido, porque el padre hizo fiesta por el retorno de su hijo, de su hermano menor. No quería ese gasto. Lo que no quería era compartir. Él sabía que el padre estaba anciano y que en cualquier momento se podía ir y iba a ser el dueño absoluto de todo. La presencia del hijo menor era una amenaza para él. Se había entregado al trabajo rutinario y no compensador de acumular dinero, no para el padre, sino para sí mismo, porque el padre que podía necesitar, él era el dueño. Él estaba trabajando con ahínco, buscando los recursos para aumentar su fortuna, que él sabía él era el único heredero. No sentía la manifestación del amor, ni con el padre ni con el hermano, lo cual lo volvía un enfermo emocional, mezquino y distante. La falta de amor nos coloca a nosotros como enfermos del alma, del espíritu, de una manera mezquina, y nos distanciamos porque rechazamos, realmente rechazamos todo lo bueno que podemos recibir y que puede despertar en nosotros ese sentimiento que es innato, esa semilla del amor que existe en todos nosotros. El padre le dice, entra, hay fiesta. Y él le dice que no, que él no va a entrar, él no está de acuerdo con esa fiesta. El padre le insiste, entra, regocíjate. Pero él se mantenía encerrado, preso en sus instintos de conservación. ¿Qué quería conservar? Sus sentimientos enfermizos. No quería cambiar, no quería renovarse. Él quería permanecer distante, no participar de la fiesta, no compartir, porque es que en sus sentimientos no estaba el amor. Estaba cerrado al cambio, estaba cerrado al amor. Y dice
Juana de Ángelis, es necesario entrar en la casa de los sentimientos y renovarlos con alegría. Así como la salud nos debe dar alegría, los buenos sentimientos nos deben dar alegría, con la satisfacción por la felicidad de los demás. Aquello que hace feliz a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, debe darnos también alegría a nosotros. Analicemos eso, porque si no es así, estamos enfermos, muy enfermos. Estamos como el hermano mayor del hijo pródigo. Entonces, cuando nosotros encontramos un dolor, una ausencia, una pérdida por una desencarnación, nos gusta llorar con los que lloran. Pero pocas veces nos alegramos con las alegrías de los otros. Antes, por el contrario, cuando vemos la alegría en el otro, que debiera estar llorando, enseguida pensamos mal. ¿Quién sabe qué tendrá por ahí? ¿Qué beneficio va a recibir? Porque es que no se le ve nada triste. A nosotros nos gustaría ver a las personas tristes. No por tener tristeza nosotros, sino por la mezquindad y por la cerrada de nuestra casa sentimental. No se permite comprender la victoria, la auténtica dicha del otro. Allí, cuando nosotros rechazamos o no nos alegramos con las cosas buenas que le pase a nuestro prójimo, es porque nosotros estamos atravesando una situación enfermiza en nuestra capa sentimental. No se encuentra la felicidad fuera del amor. El amor es el ímpetu sublime que une todas las fuerzas vivas de la naturaleza. Qué definición maravillosa, extraordinaria. Es el ímpetu sublime que une todas las fuerzas vivas de la naturaleza. El amor es el alimento de las almas, el fortalecimiento de la psiquis, vida y fuerza espiritual. Es el alimento de nuestra vida y fuerza espiritual. El amor, alimento de las almas, fortalece nuestro psiquismo y nos da fuerza y vida espiritual. Mientras no esté vigente el amor natural, el ser humano andará perdido como el hijo pródigo cuando se fue a un país lejano. Si no encontramos la razón de amar, estamos perdidos. Estaremos caminando. Ese país lejano quiere decir, nos esperan muchos retornos reencarnatorios distantes de la felicidad. No nos estamos acercando a la plenitud. Quien ansía el encuentro con el self, con la luz, con el crecimiento, debe percibir que solo a través de una inmersión interior, es decir, un autoanálisis, en una reflexión profunda, que le llamamos meditación, entrar en esos espacios desconocidos, esos espacios que no le damos la importancia, que no nos preocupamos por descubrir, donde nosotros tenemos una riqueza de conocimientos, que lo podemos descubrir a través de una reflexión profunda y caminar hacia esa luz que es nuestro self. Allí podríamos descubrir y dominar esos tesoros adormecidos para conducirlos al puente, ese puente que va a facilitar la comunicación entre los dos yoes. Aquí están los dos yoes, la sombra y el self, las dos personalidades, el primitivismo y la civilización, lo que hemos crecido y lo que nos detiene para seguir creciendo. Hay una lucha íntima entre nosotros y el libre albedrío toma partido y nosotros allí tenemos que ser enérgicos en el razonamiento, en la necesidad de elegir lo mejor para caminar hacia esa plenitud y vencer cuál de los dos yoes, el que nos llama al crecimiento, al encuentro con el self, en detrimento de nuestra sombra, que ahora es individual, pero que también forma parte de esa sombra colectiva.
Entonces, cuando el ser se abre al amor, todas las imágenes son del hijo pródigo. Cada uno descubre que toda fuga es perturbadora. ¿Quién se fugó aquí? El hijo menor. Se escapó a buscar los placeres, a los amigos de las buenas parrandas, de los momentos de placeres mundanos. Esa es una fuga. Licor. Hoy tenemos licor y toda clase de drogas. Irresponsabilidades. Todas esas son fugas. Y en Conflictos Existenciales, Juana de Angeli nos dedica un capítulo a esas fugas. Mientras que todo avance hacia el servicio fraternal, como la solidaridad y el amor, van a constituir el encuentro con nuestra salud integral. No se trata de la salud del cuerpo, es la salud del alma y del cuerpo. Es erradicar los vicios que están incrustados en nuestro psiquismo, en nuestro periespíritu, en nuestros hábitos. Luchar y superar todo aquello con coraje. Allí tenemos en la imagen esta atrás el hijo mayor observando. El hijo mayor poseía la religión formal, pero no había encontrado el sentido existencial, lo que era el significado del amor. Él vivía tranquilo, trabajando, acumulando, sin incomodarse. Lo incomodó el regreso de su hermano. Y nos dice Juana que la sociedad aún vive de manera farisaica, es decir, con apariencias, buscando títulos y reconocimientos, censurando siempre a los pecadores y colaboradores y cobradores de impuestos, pero sobre todo envidiando inconscientemente todos los placeres que esta gente con su dinero se pueden dar. Hay una envidia por aquellos que tienen posiciones sociales y económicas elevadas. Es una envidia inconsciente de esos placeres que aquellos con los recursos económicos se pueden dar y que ellos saben que ellos experimentan porque hay prejuicios vigentes. Entonces, cuando nosotros entendemos que la envidia es una enfermedad que corroe el alma, va a entender que quien tenga una posición social o una posición económica superior va a estar disfrutando de unos placeres solamente para aparentar y para cubrir con los prejuicios actuales todo aquello que esté así. El hijo mayor veía al padre como un proveedor de los haberes que disfrutaría en el futuro. Es decir, mientras el Señor estuviera vivo, le estaba dando a él la oportunidad de acumular más riqueza. Él era el proveedor porque él era el dueño de los ganados, de las fincas, de las cosechas. Pero ese hijo mayor, que no tenía sentimientos de ternura hacia el padre, ni de compasión hacia el hermano, era labrándose su futuro material, pasajero, transitorio. Hablando del amor, Juana nos dice que el amor abarca el mundo y por más que se divida, jamás disminuye su intensidad. Es decir, nosotros podemos amar 2 hijos y si tenemos 6, podemos amar a los 6 hijos con la misma intensidad. Y los que tienen muchos más hermanos, los podemos amar con la misma intensidad. Porque el amor jamás se divide, jamás se disminuye, se multiplica cuando hay más. Porque esa multiplicación puede llegar hasta lo infinito. Así como nos lo vuelvo a mencionar, el mensaje de Lázaro en la ley del amor. Ese amor que debe llegar a toda la cuadra, a toda la ciudad, a todo el país, a todo el continente y al planeta entero. Y hasta más si es posible. Solamente en el amor está la felicidad, porque en él se aspira a la vida. Y como dice Juana, y vida en abundancia con el amor, permitiendo el encuentro con la conciencia de sí y el autoencuentro con el self.
Entonces es a través del amor que nos vamos a encontrar a nosotros mismos y también vamos a tener nuestro autoencuentro con el self. Mis queridos hermanos, creo que aquí hemos terminado y les agradezco mucho, además de la invitación, la oportunidad de compartir. A mí este estudio me encanta, me apasiona, me despeja, me ilustra y por eso quise compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Carmen. Buenísimas las reflexiones, la verdad, fantásticas, y como siempre las parábolas son magníficas. Un momentito, voy a poner aquí para que nos veamos todos. Ahora. Bien, muy bien. Fantástico, la verdad, el recorrido que has hecho y cómo has ido hablando de uno y de otro, de estos dos hermanos, que siempre nos vemos un poquito reflejados ahí, ¿no? Los demás. Hay que también yo me quedo con el final un poquito, ¿no? El saber amarnos nosotros. Es muy importante porque así también podemos ir superando esas rencillas, esos pequeños obstáculos que tenemos ahí. Bien. No sé si los compañeros han comentado algo. Sí. Cómo son de diferentes. Y en ese cuadro del hijo pródigo de Rembrandt hay más cosas, porque en la parte superior izquierda hay una carita ahí medio oscura de una mujer, la madre de ellos. Claro. Sí. Y yo no sé si esa charla esté en YouTube de Divaldo. Yo la tengo, pero en CD. Hay que ver que tengamos que, para aprender, tener que sufrir tanto como sufrió este muchacho, ¿no? Claro. Porque claro, dejar la opulencia para verse casi sin tener para comer, eso es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces y el padre pues deseando de tenerlo y de darle lo mejor para cuando él llegó, y el otro, pobrecito envidioso. Sí, señor. Pero oye, cada uno va a aprender lo nuestro, claro. La lección es bien amplia, porque sí. Antes de conocer la doctrina y de conocer la conferencia de Divaldo, yo pensaba que el hijo mayor tenía la razón. Claro, se fue, se parrandió la plata, viene y tal, y le hacen tronco de fiesta, ¿no? Yo entendía al hijo mayor, pero cuando Divaldo recibe este libro, En busca de la verdad, y están las parábolas también de los talentos, y está el análisis psicológico, de la psicología profunda, de los comportamientos humanos, y cuando él describe que realmente el hermano lo que había eran celos, envidia, había ambición, y no había ternura con el padre cuando le dice, ahí está ese hijo tuyo, como quien dice, el bandido ese, ahí lo tienes. Sí. Y él le dice, tu hermano que estaba perdido ha vuelto. Es hermoso realmente la verdad digamos, es que el mayor pues podría tener un poquito de razón, pero el que se marchó y luego vuelve, ese hay que abrirle los brazos, porque una cosa que estaba perdida y la encuentras, eso es muy bonito. Así como la oveja y como la dracma, la moneda de la mujer. María Giles tiene, Rodrigo está pidiendo la palabra. Ahí está, eso es lo que iba a decir. Adelante, Rodrigo, por favor. Sí, mira, a raíz de este comentario de Luis y por esta conversación que habéis tenido entre Luis y tú, es cierto de que el hijo, el pródigo, el que va a escañarse todo el dinero, en el momento que hace el propósito de volver y tal, el padre sale a su encuentro. O sea, es el padre el que recorre la mitad del camino. O sea, que cuando nosotros nos proponemos, exactamente, cuando nosotros proponemos realmente ir de nuevo hacia el Padre Celestial, nuestro Padre, hace la mitad del camino. O sea, su misericordia para nosotros. Sí, tiene mucho. Yo estoy de acuerdo con Luis con este
pasaje que la verdad es espectacular. Y tiene muchos matices, evidentemente, y el de los celos y tal, ¿no? O sea, que yo agradecer esta convocatoria que has hecho, bueno, esta exposición que me ha parecido espléndida. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes todos, a todos los que me han acompañado. Es un estudio que me encanta, los talentos también ya lo hicimos. De este libro hemos sacado varios temas porque es la psicología de Juana de Ángelis la que nos esclarece el comprender correctamente todas las parábolas del Maestro Jesús, que eran rechazadas o eran interpretadas a la ligera, así como decía Juana de Ángelis, los pastores, los líderes espirituales, los gobernantes, todos buscaban era la posición social, subyugar al pueblo, estigmatizar al Maestro Jesús, señalarlo porque compartía con pecadores. Cuando estuvo en la casa de Simón el fariseo, que llegó María Magdalena ya después de haber tenido su encuentro con él y le perfuma los pies con un perfume de nardo riquísimo y con sus lágrimas y su cabello le enjuga, pensó el fariseo, si este hombre fuera de verdad un Mesías, supiera que la mujer que le está haciéndole el lavado de los pies es una prostituta, no la aceptaría. Y el maestro que capta el pensamiento le da una enseñanza con otra parábola, cuando le habla de los dos deudores y aquel que debe más y a ambos se le perdona la deuda. ¿A quién se amó más? Así ha pasado con esta mujer. Entonces, entender todo aquello a través de la psicología de Juana de Ángelis es maravilloso. Y realmente todas las enseñanzas de Jesús son apasionantes a través de esta psicología profunda. Sí. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez el poder estar personalmente al lado de Jesús? Esa pregunta se la hicieron a Divaldo. Eso debe en una conferencia ante un auditorio llenísimo. Y él dice que ese es su gran anhelo, que ha tenido en 2 oportunidades una visión fugaz de su perfil, ni siquiera ha sido un frente a frente, no ha sido, pero que ese es su gran anhelo. Y yo creo que hay una distancia entre Divaldo y nosotros. Sí tenemos el anhelo, pero tenemos que conquistarlo y trabajarlo. Ya lo creo. Sí, trabajo nos queda. Vamos a preguntar a Mercedes a ver si hay alguna pregunta de YouTube que haya hecho alguna compañera. No, agradecimientos igualmente, pero no ha habido preguntas. Muy bien. Sí, porque da para reflexionar. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Carmen. Entonces hacemos el cierre como es costumbre. Claro que sí. Adelante, por favor. Como es costumbre, de verdad, es renovador este estudio. Comprometedor. La reflexión profunda. Decía María Giles, el amarnos a nosotros mismos es necesario. De lo contrario no podemos amar a nadie si no nos amamos, si no nos cuidamos. Nos cuidamos muchas veces porque tenemos hijos, nietos, porque tenemos familiares que nos necesitan. Tenemos que cuidarnos. Y eso es amor. Amor a nosotros mismos. Para cumplir esos mandamientos. 2. A Dios. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No dice más que a nosotros mismos, sino como a nosotros mismos. Entonces, en ese amor a nosotros mismos, vamos sanándonos, vamos obteniendo salud, vamos compartiendo con más alegría, especialmente con los prójimos difíciles, con esos ingratos, con esos de pronto groseros, altaneros. No podemos devolverle la bofetada. Tenemos que perdonar, no vengarnos,
y seguir adelante buscando luz de crecimiento, que todos estos estudios nos facilitan, pero tenemos que llevarlo a la práctica, ejercitarlo en familias, en la comunidad de estudio, en la comunidad de trabajo, en la comunidad espírita y con los que no son espíritas. Allí tenemos nosotros para mostrar nuestra bandera de cristianos esclarecidos, extraordinarios, como está en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, de ser perfectos, recordando que Dios hace salir el sol y la lluvia para todos. Entonces, no podemos hacer, como dice el Maestro Jesús, los hombres y las mujeres de mala vida aman a sus seres queridos. A nosotros nos corresponde amar también a los seres queridos y más allá, a los que no nos son queridos, a los que no nos quieren bien. Allí radica el ser un cristiano extraordinario, poniendo en práctica todos estos fundamentos del cristianismo, de la doctrina y todo el esclarecimiento que nos brinda Juana de Ángeles. Y aún tenemos a un Divaldo trayéndonos información y enseñanza y dándonos libros y más libros. Por allí tenemos el último, Vida Plena. Estamos esperando traducción para obtenerlo, para poder seguir alimentando nuestra alma, nuestra psiquis y tener herramientas para renovarnos y para hacer nuestro cambio. Maestro Jesús, gracias. Juana de Ángeles, gracias. Y Divaldo, gracias. Y a ustedes, mis amigos y hermanos, muchísimas gracias. Que así sea. Gracias a ti, Carmen. Que así sea. Gracias a ti.